Hola Daniel, muchas gracias nuevamente por permitirme charlar de política en tu programa. Vos sabés que el año pasado, en medio de lo que fue la campaña electoral nacional, se desarrolló, como habitualmente sucede, el coloquio de ideas en Mar del Plata, el mes de octubre, y a mí me había llamado la atención en esos días la participación del presidente de un banco central de la región, y quería escucharlo porque quería saber y aprender sobre cómo ellos habían logrado resultados que a nosotros nos resultan asombrosos, pero están dentro de la normalidad de cualquier país serio. Es un país que en los últimos 20 años tuvo una inflación promedio anual que no superó el 3%. Un país que en los últimos 23 años tuvo 15 años de superávit fiscal. Los únicos que fueron afectados, que tuvo algún inconveniente, fueron ya sea por crisis internacionales o con lo sucedido en la pandemia, no solamente los años propios de la pandemia, sino los siguientes que afectaron a toda la economía mundial. En ese coloquio, las noticias estaban centradas en si participaba Milei o no participaba Milei, si Milei se iba a otro congreso organizado por otros empresarios. Bueno, en definitiva, el periodismo argentino no le prestaba atención, en este caso, a este participante, al señor Julio Velarde, que es el presidente del Banco Central de la República Hermana del Perú. En el caso particular de Julio Velarde, de este presidente, te cuento que él está desde el año 2006, desde octubre del 2006, como presidente del Banco Central de la Reserva del Perú, y tiene mandato renovado hasta octubre del año 2026. En esos mismos años tenemos que tener en cuenta que en Perú se cumplieron sus mandatos 8 presidentes, y sin embargo ninguno se le ocurrió tocar o modificar o cambiar el directorio de su Banco Central. Incluso más, desde el 2018, o sea, de hace muy poco tiempo, son 6 los presidentes que cambió Perú. Como recordarás, todos fueron por motivos políticos traumáticos, destituyentes en muchos casos, y sin embargo, en el caso del Banco Central de ese país, no fue afectado con estos contratiempos. ¿Qué tiene de importante esto? Que la moneda peruana, el sol, que el 1 de enero del 94 cotizaba a 2 soles con 17 por dólar, hoy, 30 años después, cotiza a 3,80 soles por dólar, de 2,17 a 3,80. Comparándolo con la situación argentina, nosotros el 1 de enero del 94 nuestro peso cotizaba a 1 peso por dólar, y hoy estamos rondando los 1.350 pesos por dólar. Y no hemos tenido ningún proceso democrático, político, traumático como el que sufrió Perú. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué los peruanos pudieron tener esta estabilidad monetaria que se tradujo en estabilidad económica y la Argentina no? Por el manoseo del Banco Central. Tema ya tocado en otras columnas, pero yo creo que no hay que dejar de seguir haciéndolo cada tanto para que entendamos que realmente el tema de la moneda y la estabilidad económica de un país es fundamental para su crecimiento. En el caso específico de Perú, su constitución, que fue aprobada, o sea, entró en vigencia en el año 94, por eso traigo la referencia de esa cotización de soles por dólares para ese año, establece específicamente, tiene un articulado, o sea, el artículo 84 de esa Constitución, establece específicamente que el Banco Central no puede asistir económicamente al erario, o sea, no puede asistir económicamente al gobierno, está prohibido constitucionalmente, y la ley orgánica que lo rige a este Banco Central establece pautas todavía más específicas y más duras que hacen que la política le sea imposible
manotear recursos del Banco Central, reservas del Banco Central, para pagar los desaciertos que tienen en la ejecución, en la administración del gobierno nacional, como ocurre en la Argentina. Entonces, del año 94, Perú en su constitución tiene esa restricción. Argentina también aprobó una constitución, como bien saben, en el año 94, y sin embargo no se hizo ninguna referencia en particular al Banco Central, más que llamarlo un banco federal. O sea, cuando uno lee el articulado que puede tener relación con lo que significa el Banco Central, es realmente insignificante. ¿Y eso qué implica? Implicó que el Banco Central argentino quedó en manos de las leyes que establezca el Congreso Nacional al respecto. Y eso significó mucho en la crisis nacional que actualmente tenemos. Resulta que en el año 2010, si recordarás, también a comienzo del año 2010, durante la presidencia de Cristina Kirchner, ya estaban tan afectada la economía del país, tantos recursos gastados, ya estábamos complicando seriamente lo que eran los superávit gemelos, el comercial y el fiscal, que se empezó, o se continuó, mejor dicho, con el manoteo de otros recursos que tenían existencia en lo que es la administración de un Estado. En este caso se quiso avanzar con respecto a la reserva que tenía el Banco Central de la República Argentina en el año 2010. En la presidencia de ese banco estaba Martín Redrado, puesto por los kirchneristas. En ese intento de obligarlo a que como presidente del Banco Central disponga que los recursos que tenía el banco, las reservas que tenía el banco, puedan ser utilizadas a criterio del Poder Ejecutivo, por decirlo en palabras simples, generó un conflicto muy serio entre el presidente del Banco Central Redrado y la presidenta Cristina, al punto que ella lo tuvo que echar por decreto de necesidad y urgencia, medida que se judicializó y que, bueno, es otra historia, pero en definitiva lo sacó Martín Redrado de la presidencia del Banco Central y ahí empezó toda la decadencia del Banco Central, que termina siendo la decadencia de la Argentina. Es más, en el año 2012 se modificó la legislación, la Carta Orgánica del Banco Central, en donde se le da al presidente del Banco Central, ni siquiera al directorio, al presidente del Banco Central, el poder suficiente para que haga lo que la presidenta le indicase, como ser, por ejemplo, financiar al Poder Ejecutivo. Afecta tanto este tipo de medidas, Daniel, que si recordamos, en el 2010, cuando empezó esta crisis del Banco Central, los argentinos teníamos 52.000 millones de dólares de reserva, y ahora, cuando terminó el año 2023, nos quedamos sin un peso, teníamos hasta deuda. Tal fue el mal manejo y el mal gasto que se lo obligó a hacer a la Argentina con esa reserva. Mirá el caso de Perú, también comparando periodos semejantes, lo podemos tomar con lo que es el Producto Bruto Interno por habitante a precios actuales según el Banco Mundial. El Producto Bruto Interno por habitante en el año 94, en el caso de Perú, era de $1.871. Al 2006 lograron hacerlo crecer a $3.123 por habitante. Al 2011 se produce el salto más grande, llevándolo a $5.827 por habitante, un crecimiento del 87%, para que al último dato conocido, que es el 2022, ubicarlo en $7.126 por habitante. Es decir, desde el 94, con esta reforma constitucional y la del Banco Central del Perú, incrementaron el Producto Bruto Interno por habitante de $1.871 a $7.126 por habitante por año. ¿Qué pasó con la Argentina? En 1994 el ingreso bruto por habitante argentino era de $7.474 y ahora, al 2022, estamos en 13.651, es decir, un poco menos de la mitad. Mientras Perú logró multiplicar por 4
casi 4, este crecimiento en el Producto Bruto Geográfico, nosotros lo hicimos en un 1,8, con el agravante que en el 2011 nuestro Producto Bruto Geográfico estaba en $12.849 por habitante, al 2022, que decíamos es de $13.651 por habitante, el crecimiento fue del solo el 6%, es decir, en ese año 2011 ya con la afectación del Banco Central por Cristina Kirchner y sus medidas, fíjate cómo quedó estancada la economía del país, al punto que la medición de los ingresos por habitantes solamente en estos 11, 12 años tuvo un crecimiento despreciable del 6%. Estas son las consecuencias que tiene no prestarle atención a algo tan importante como es el Banco Central de un país y el manejo de una moneda. Perú no tiene que servir de ejemplo, no solamente Perú, la mayoría de los bancos centrales de los países hermanos de Sudamérica, de América, tienen muchos para enseñarnos y nosotros tenemos mucho para copiar de ellos y aprender sin la soberbia de creer que acá hay que inventar cosas nuevas y no simplemente tomar nota de lo que hacen cerca nuestro. Hasta la próxima, Daniel, te mando un abrazo.